los patojos el día de mañana en mi clase, ¿verdad? Entonces, no es el día de mañana, el día lunes, ¿va, jóvenes? Ustedes no tienen clases porque se dio una autorización, el día del abogado es el 24 de septiembre, pero como cayó en día inhábil, el señor rector dio una autorización para no laborar el día lunes. Entonces, el día lunes no hay clase, jóvenes. De hecho, nuestras autoridades o las autoridades de la facultad, el señor decano Henry Arriaga, nos dio el aviso. Y ahorita, hace un momento, y preferí yo trasladárselos a ustedes para que ustedes tengan conocimiento, porque pues nosotros no vamos a laborar el día lunes, los catedráticos, porque somos abogados, ¿no? Los que somos abogados, pues no laboraremos ese día. Tenemos autorización para faltar a la escuela, jóvenes. Entonces, dicho eso, ¿verdad, patojos? Por ahí, antes de empezar ya la clase en forma, ¿verdad? Por ahí creo yo de que hay algunos compañeros o compañeritas que aún tienen problema con su nota, ¿verdad? Creo que alguien me escribió ahí en el chat. Gracias, Ilse, gracias. Nos estamos disfrutando no el día del abogado, sino que la semana, porque la celebración para nosotros empezó desde el 18, desde el día lunes, y se extiende hasta mañana. Entonces, todas las semanas de celebrar, pero nuestro día es el 24 de septiembre, patojos y patojas. Tómenlo en cuenta, porque ustedes ya cuando se gradúen, si van a laborar en alguna institución, pues regularmente a uno le dan su día, ¿va, patojos? Eso ustedes lo tienen que saber. Bueno, entonces por ahí en el primer parcial nos quedamos con unos problemitas referentes a las notas, ¿va, jóvenes? Si alguien ya resolvió en control académico, como me está avisando ahorita aquí, háganme la campaña, o las personas que ya hayan resuelto, me escriben por mensaje privado a mi celular, por WhatsApp, por favor, porque, o sea, miren, jóvenes, quisiera conocerlos, quisiera conocerles el rostro a cada uno de ustedes y pues memorizarme los nombres de cada uno de ustedes, pero lamentablemente pues son bastantes, y si bien es cierto, uno hace un esfuerzo por ubicarlos, obviamente pues por ahí se nos van algunos nombres y algunos rostros, ¿va? Más de aquellos compañeritos o compañeritas que pues nunca les ve uno el rostro, ni en clase virtual, y yo creo que ni en clases físicas, porque hay quienes definitivamente pues no llegan. Pero bueno, esa no es la cuestión. Las personas que ya hayan resuelto su situación me escriben a mi WhatsApp, a mi teléfono, no al chat del grupo, sino que a mi teléfono, indicándome ese extremo, porque si ya resolvieron es que no tienen nota. Yo tengo unos exámenes ahí que pues no los pude cargar al sistema porque no estaban asignados. O no sé qué situación es la que estaban atravesando, pero era administrativa. Entonces me escriben, me indican ese extremo: mire, fíjese que ya resolví la situación de control académico, le solicito de que cargue mi nota. Yo me evalué con usted en el primer parcial, mi nombre es fulano, fulana de tal, mi número de carnet es tal, para que yo tenga los datos necesarios para ir a abrir mi hoja de cálculo, ver la nota y cargarla al sistema. Vea. Dicho eso, vamos a continuar con nuestra actividad académica, jóvenes. El día, o mejor dicho, en estos días, patojos y patojas, pues ustedes ya están enterados que a principios, la primera semana de octubre, inician las evaluaciones parciales. Entonces ya pronto les estarán publicando a ustedes el calendario correspondiente.
nosotros tenemos aproximadamente con esta como unas 4 clases probablemente antes del examen, porque en medio del examen todavía vamos a recibir una clase. Y no se me pongan mal, jóvenes, por lo sucedido con ustedes. Yo clarito se los hice ver. Yo no voy a buscar perjudicarlos a ustedes, a nadie en particular, a nadie, pero sí tienen que estudiar. Miren, yo no suelo hacer esto, pero por ejemplo, Brian el día de ayer dio muestra de que él pues está leyendo, él anota, él apunta. Otro compañerito al final de la clase, él quiso dejar claro, él estaba llevando el hilo de la clase, uno de los que me habló de último, o sea, mire licenciado, que es decir, si ustedes vienen a la clase jóvenes y leen los artículos, o sea, leen el código, no van a tener problema. Yo ya en la siguiente clase les voy a dar el contenido ya conforme al articulado de lo que ustedes deben estudiar ya en el propio Código Procesal Penal, pero yo sí se puede. Y yo no voy a hacer una evaluación con mala intención, patojos, eso sí, ni lo piensen ustedes, yo no actúo de esa manera, ¿verdad? Si ustedes me estudian, van a ganar, así de sencillo, y no va a haber, digamos, situación alguna que complique este asunto. Entonces, Amílcar dice, yo en un libro he estado leyendo y con sus clases he terminado de complementar las ideas. Si yo no les voy a preguntar nada que no hayamos platicado acá para todos. Solo que ahora, como les dije, voy a cambiar la modalidad y no voy a entrar a eso nuevamente. Entonces, yo no voy a preguntar nada que no hayamos platicado o que no esté en el código, ¿va? Tampoco voy a hacer preguntas rebuscadas o algo tendiente a que ustedes se posicionen en un lugar en donde, pero yo no sé ni qué responder aquí. No. Olvídense de eso. Mi examen va a ser igual, solo que la metodología va a cambiar, no les voy a decir cuál es, pero mi examen va a ser igual. Entonces, para esa persona que por ahí se metió a ver la prueba, pues felicidades, la verdad, ojalá ya haya sacado buena nota conmigo, porque seguramente de los que no asiste a clases, para todos. Quien no asiste a clases no va a ganar. Eso sí es sencillo, no va a ganar. Entonces, continuemos con los que, pues, si quieren estar aquí y si quieren aprobar mi curso, patojos. Bueno, no lo van a tomar, jóvenes, como les dije yo el otro día, no lo van a tomar a mal. Yo no estoy tomando una mala actitud con ustedes. Si hubiera querido tomar una mala actitud, anulo el examen. Hubiera utilizado desde ahí la metodología que voy a utilizar en el segundo parcial, ¿verdad? Entonces, no lo tomen a mal. Yo les dejé su nota, ya estuvo. Ahora bien, no vamos a hacer lo mismo porque yo tampoco me puedo posicionar en una, o puedo ubicarme en una postura de que en mi clase el alumno va a poder hacer lo que quiera, porque no es así. ¿Va, jóvenes? No es así. Al mal estudiante me refiero. Porque de todo hay, jóvenes, de todo hay. Hay buenos estudiantes, habemos estudiantes regulares, habemos malos estudiantes, ¿verdad? Pero de todo hay. Sin embargo, yo estoy tratando de preverles a ustedes cómo será la situación. No es para que se pongan nerviosos. Pongan atención, estudien, participen y no va a haber problema, ¿verdad? Bueno, vamos pues. El día de ayer hablamos, patojos, acerca de la aprehensión, las formas de aprehensión que hay, jóvenes. Cuando la aprehensión es una medida de coerción tendiente a lograr la presencia del sindicado en el proceso, ¿verdad? No es la única, hablamos de la citación, hablamos de la conducción y platicamos así un poquito más a fondo acerca de la presentación espontánea. Ahora bien,
Sumerjámonos ya en el estudio de la propia declaración de la persona. Se presenta un acto introductorio, ¿verdad? Se procede a solicitar la aprehensión, a aprehender una persona en flagrancia, recordando una cosa muy importante. Ya solo se los voy a hacer ver porque es algo práctico, jóvenes, y así rapidito. Regresando a los actos introductorios. Cuando una persona es aprehendida en flagrancia, por parte de la Policía Nacional Civil, ¿cómo se llama el acto introductorio cómo se le denomina el acto introductorio que ellos presentan ante el órgano contralor para poner a disposición del juzgado a la persona que se refiere, al sindicado? ¿Cómo se le denomina? Álvaro, adelante. De la prevención policial. No. Veamos, pero mire pues Álvaro, va bien orientado usted, ¿verdad? Porque solo que hay que observar, eso sí, no solo para mi clase, jóvenes, eso sí, para cualquier clase uno debe de observar bien y minuciosamente, cada uno debe uno de leer bien, eso es lo que uno debe de hacer. La prevención policial, fíjense pues, se refiere a cuando los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informan enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del MP o agentes de la policía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la prevención policial es un oficio en donde el Ministerio, los agentes de la Policía Nacional Civil le informan al fiscal, al Ministerio Público, al fiscal, ¿va? La comisión de algún ilícito y si ellos practicaron alguna diligencia de investigación. Entonces, en la práctica, jóvenes, ese acto introductorio no está denominado en el Código Procesal Penal. Y en la práctica se le llama a este acto introductorio que presenta la Policía Nacional Civil oficio de consignación. Fíjense, jóvenes, así se llama. ¿Por qué se le denomina oficio de consignación? Porque consignan a la persona ante el tribunal competente. Ellos lo detuvieron y van a consignarlo ante el tribunal competente. Oficio de consignación. Eso no lo van a encontrar ustedes en el código. Fíjense, jóvenes. Entonces, yo anoche me estaba recordando que no les había hecho esa observación. Eso, miren, patojos, lo aprende uno cuando uno hace trabaja en un juzgado, hace sus pasantías o alguna cuestión así, ¿va? Es decir, uno aprende lo que en la práctica, cómo en la práctica se van dando las cosas, porque si ustedes se dan cuenta, hablamos de 5 actos introductorios, pero nunca nosotros tuvimos el alcance de, bueno, yo, mejor dicho, pues, se me pasó por alto hablarles de ellos y no se incluye como un acto introductorio como tal, aunque lo es. No se incluye acá para enseñarlo como tal por el hecho de que no está establecido en la ley. O sea, en la ley no habla de que cuando la persona es detenida, sí, la policía la pondrá a disposición del juzgado. Todos lo sabemos, lo dice la Constitución, lo dice el Código Procesal Penal. Pero ¿cuál es el mecanismo para poner a disposición a la persona del tribunal competente? A través de un oficio de consignación.
Ellos consignan a la persona ante el tribunal competente. Eso es práctica, jóvenes. Eso es en la práctica como se dan las cosas. Como les repito, no está en el código. Por ser algo administrativo, más que otra cosa, por ser algo administrativo, no afecta grandemente el desarrollo del proceso penal. Sin embargo, es un tecnicismo que, no obstante las reformas que el Código Procesal Penal ya ha recibido, no ha sido incluido como acto introductorio como tal. Yo he leído el código varias veces y todavía con la duda, no sé qué día me puse en una versión PDF en el buscador, puse la palabra consignación y no me apareció ningún resultado, fíjense vos. Entonces, Stephanie, cuando uno choca le dicen que si no se arreglan entre ellos, los van a consignar. Sí, o sea, en la práctica así es como se maneja, jóvenes, así es como se maneja. Pero si a ustedes, si nos preguntan, si me preguntan a mí, esa forma, porque es una forma a través de la cual da inicio el proceso penal. Esa es una forma a través de la cual es un acto introductorio, pero no está establecido en la ley. Y la prevención policial va encaminada, no es utilizable para poner a disposición del juez a la persona, sino que es utilizable para informarle al fiscal que se dio un hecho delictivo y que derivado de ese hecho delictivo, ellos, los agentes de Policía Nacional Civil realizaron determinados actos que ahí se los detallan. Eso es una prevención. Pero eso ustedes lo tienen que saber, ¿verdad? Ahora bien, continuamos con la declaración de sindicato. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, se detiene a la persona, ¿verdad? Se presenta el acto introductorio, se determina si el hecho es punible o si se puede proceder, no se plantea ningún obstáculo a la persecución penal, ¿verdad? Se procura la detención de la persona, ya sea a través de una citación, no la detención, sino que la comparecencia a juicio de la persona a través de una citación, o mediante su presentación espontánea, o bien solicitando la aprehensión, o bien el proceso puede seguir su curso si ese acto introductorio consiste en un oficio de consignación en donde ponen a disposición del tribunal competente a la persona en virtud de una aprehensión en flagrancia, una aprehensión en cuasi flagrancia, una aprehensión realizada por particulares, ¿ya? En cualquiera de esas tres modalidades. De todas maneras, la persona, si va a caer la persona en la primera y segunda situación, que es flagrancia y cuasi flagrancia, es la Policía Nacional Civil quien la ejecuta. Y en esos casos, ellos presentan el oficio de consignación. En el tercero de los casos, que es una aprehensión realizada por particulares, si no lo ponen a disposición de la PNC, pues no va a llegar un oficio de consignación, sino que si se va, por ejemplo, si lo ponen, porque como es válido, para todos, el artículo 257 dice que cuando las personas o los particulares efectúan una aprehensión, deben de entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al MP, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. La entregan al juzgado, al MP, no va a haber oficio de consignación, ya se realizará el procedimiento a través de otra manera, jóvenes, se debería realizar a través de otra manera. Debería de ser que el MP o el juzgado levantan un acta y ahí se inicia el proceso, pero no lo hacen así. Lo que van a hacer ellos es que van a llamar a los policías para que hagan un oficio de consignación y ya sea se lo presenten ahí mismo en el juzgado o bien que del MP llaman a la policía y que lleguen a la persona y al juzgado cuando la aprehensión es realizada por particulares. Situaciones procedimentales, todos. Ahora bien, ya está detenida la persona.
fue puesta a disposición del juzgado dentro del plazo de 6 horas, de las 24 que tiene para ser escuchado. Ya hablamos de aquella cuestión técnica de la prisión provisional y el hecho que lo que debe ser o lo que el deber ser es el hecho o la situación, es el hecho de que la persona debe ser escuchada, debe ser de que a la persona se le debe resolver su situación jurídica dentro del término de 24 horas. Y punto, ese es el deber ser. En la práctica ya les expliqué qué es lo que pasa. Pero bueno, vamos a entrar ahorita a esa diligencia, vamos a entrar a analizar esa diligencia en donde se le resuelve la situación jurídica a la persona, para todos, en donde se determina qué suerte va a correr la persona, qué es lo que va a pasar con ella, ¿va? Deben de recordar ustedes o deben de tener ustedes presentes que para el desarrollo o para el ejercicio de esa diligencia, la persona tiene ciertos derechos que se le deben de hacer saber. ¿Qué le hacen saber al inicio de la audiencia, ¿verdad? Cuando se empieza a desarrollar la audiencia? Pero antes aún de ingresar, la policía le hace saber a la persona ciertos derechos que le asisten. Uno de ellos, fíjense jóvenes, es que la persona puede abstenerse de declarar y que esa declaración no puede ser utilizada en su perjuicio, ¿verdad? Es decir, no importa si la persona dice, yo soy, si quiere abrir la boca y dice, sí, yo soy culpable. No, a menos de que esa voluntad de expresarse culpable sea en razón de utilizar algún mecanismo procesal para resolver en definitiva su situación jurídica, como lo es la utilización de la figura del procedimiento abreviado o la utilización de la figura de la aceptación de cargos. En esta etapa del proceso, recordemos que el proceso penal es una serie de pasos ordenados y concatenados porque es uno después del otro. No nos podemos ir al final si no hemos pasado por el principio, así, uno tras el otro. Y ahorita estamos en la declaración. Entonces la persona tiene derecho de abstenerse de declarar. Que si declara esa declaración no va a ser utilizada en su perjuicio. No puede ser utilizada en su perjuicio. Además de que la persona puede asistirse de un abogado defensor de su confianza y que si no pudiera costear uno, el Estado le proporcionará uno a través del Instituto de la Defensa Pública Penal, ¿va? Esos son puntos muy importantes para todos. Ustedes deben de conocer. Pero para el desarrollo propio de la declaración, vamos a empezar de esta manera. La persona entra a la audiencia. ¿Quiénes van a estar en esa sala de audiencias? Va a estar el juez, el asistente del juez, el auxiliar judicial, ¿va? El asistente de audiencias, va a estar el representante del Ministerio Público, ¿va? Que regularmente es un auxiliar fiscal. Cuando son casos delicados, pues comparece el agente fiscal. Va a estar el sindicado y va a estar su abogado defensor. Tiene derecho a estar presente en esa diligencia la víctima o el agraviado. Ahí sentadito entre el público, tiene derecho a estar presente, ¿va? Y si él quisiera manifestarse de alguna manera, también tiene derecho a hacerlo. Eso lo establece el artículo 124, 118, 118 creo que es el que lo establece, el Código Procesal Penal. Ahora bien, vamos a darle inicio a la audiencia, ¿va? Acá, la audiencia de declaración de sindicado, después de que Juan Pérez fue detenido
porque el día 15 de septiembre a las 18 horas en el Parque Central, ubicado o en la Plaza de la Constitución, ubicado en la zona 1 de la ciudad capital, despojó de sus pertenencias, ¿verdad?, haciendo uso de un arma blanca o cuchillo a Luisa López, ¿verdad? La despojó de un bolso dentro del cual se encontraba su cartera, dinero, identificaciones, su teléfono móvil, etcétera, ¿verdad? Pero utilizó un cuchillo, ¿verdad? La persona fue detenida en flagrancia, ¿verdad? Siendo las 6 de la tarde, unos policías ahí iban cruzando la esquina y observaron cuando la persona estaba asaltando a Luisa López y fueron y lo detuvieron. Entonces, lo pusieron a disposición del tribunal competente, siendo las, ¿qué? 18, las 22 horas, 4 horas después de su detención. Tenían 20 horas para escucharlo y lo pusieron a disposición del juez de turno, ubicado en la torre de tribunales. Entonces, el juez tenía hasta el 16 de septiembre a las 18 horas para escucharlo, siendo el día 16 de septiembre a las 16 horas ingresan a la audiencia de declaración de sindicado. El Ministerio Público manifestó estar listo, ya tenía la declaración de algunas personas, mandó a los investigadores del DEIC a solicitar las cámaras de una tienda que estaba ahí abierta y que casualmente tenía una cámara apuntando ahí al lugar del hecho. Los investigadores documentaron a través de álbum fotográfico el momento mismo de la comisión del ilícito y seguidamente pues se procedió a poner a disposición a la persona del órgano jurisdiccional competente, siendo las 22 horas, todo dentro del plazo. Antes de las 6 horas se entra a la declaración, antes de las 24 horas. Y ahorita vamos a iniciar a la declaración. Dígame, Ari, dígame. Perdone, licenciado, que lo interrumpa. Tengo una duda con respecto a que si es cierto, si no hay parte pidiente, sueltan al acusado. No, Ari. Mire, aquí lo que pasa es que aquí entra en juego aquella cuestión, no aquella cuestión, sino que aquello que de lo que nosotros platicamos acerca de la acción penal, ¿verdad? Cuando la acción penal es pública, dependiente de instancia particular, si no hay instancia que ejercite la acción, el MP no puede proceder. En unas lesiones culposas en donde el agraviado no esté, ahí sí. Ahora, si es una violencia contra la mujer, que son delitos de acción pública, aunque la persona desista, el MP está obligado a continuar. Ya de acuerdo, licenciado. También se puede dar en el caso del robo, se podría decir. Robo agravado o robo son delitos de acción pública. ¿Cuáles son? Vamos a ver, respóndame, cualquiera de ustedes, respóndame esta pregunta. Como yo se los dije cuando hablamos de los tipos de acción, ¿cuándo es un delito de acción pública? Como yo se los dije. Cuando no se encuentra contenido en los artículos de los delitos de acción privada y los delitos de acción pública con instancia particular. 100 puntos, Lely. Por parte del Ministerio Público. Excelente. 100 puntos, ahí está. No está en el catálogo de los delitos de acción pública dependiente de instancia particular, ni en los delitos de acción privada, es de acción pública. Entonces, el robo agravado o el robo no es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, mucho menos de acción privada. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la persona, Luisa López, diga, bueno, yo ya no quiero continuar, yo desisto, yo renuncio al ejercicio de mis derechos, el MP tiene la obligación de continuar.
Así de sencillo. Gracias Luis, por la aclaración. Muy bien, Ari. Bueno, entramos a la audiencia entonces, audiencia de declaración de sindicato. Bueno, en primer lugar, patojos, ustedes deben tener claro el contenido de los artículos 81 y 82 del Código Procesal Penal. Muy claros, muy claros. ¿Por qué? Porque esos artículos establecen claramente cuál es la forma de proceder y de qué manera se desarrolla la diligencia. ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, acorde al artículo 81 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Al inicio de la audiencia, el juez le va a explicar al sindicado con palabras sencillas, o sea, la persona que cometió el delito, sencillas y claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. O sea, esta audiencia de declaración de sindicado le va a explicar cuáles van a ser los pasos que se van a tomar, que esos son los que vamos a desarrollar aquí. Eso se lo va a explicar el juez, o se lo debe de explicar el juez en palabras sencillas al sindicado. De la misma manera, le va a informar los derechos fundamentales que le asisten. El derecho que tiene de abstenerse de declarar, que si declara esa decisión no puede ser utilizada en su perjuicio, que tiene derecho de agenciarse de un abogado defensor de su confianza, que si no tiene para ello, el Estado le va a proporcionar uno. Derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales que le asisten, y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, esto sí, el sindicado lo tiene que proporcionar, está obligado a proporcionar. Le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia, y si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o estén bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Entonces, miren, jóvenes, acá estamos hablando de la diligencia de declaración del imputado, declaración del sindicado, no primera declaración como lo escuchamos ahí en las noticias, porque no hay primera, no hay segunda, no hay tercera. Gracias, Brian, gracias. No hay cuarta, no hay quinta, no hay sexta declaración. Eso sí, el sindicado puede declarar cuantas veces así lo requiera, siempre y cuando su declaración sea tendiente a aportar datos relevantes para el desarrollo del proceso. No va a ir a declarar porque quiere verle la cara al juez y le quiere decir, señor juez, usted ha sido mala gente conmigo porque me dejó detenido. No. Puede declarar las veces que él quiera, ¿va? Pero todas las demás, después de su declaración, son ampliaciones. Así se les denomina. Dígame, Edwin. Buenas tardes, licenciado. Disculpe la consulta. Con respecto al 81, me surge la duda porque en su oportunidad pude acudir a una audiencia de declaración del sindicado y el juez, cuando ingresó, lo que hizo en primer lugar fue la identificación de los sujetos procesales presentes. Entonces, siguiendo el orden del artículo, ya me entra la duda si el juez lo primero que tiene que hacer es la identificación, la advertencia al sindicado y luego solicitarle su plena identificación, o va de acuerdo a un orden establecido, o es a criterio de un juez. No, mira, pues, Edu, permítame. Vamos a ver.
Vamos a ver, requerimiento de audiencia. Bueno. 20. Ahorita le voy a responder. Solo estoy descargando un documento que ahorita se los voy a compartir. Gracias, Eli. Al final. Bueno, entonces ahorita ustedes en el chat abran el documento que les envié. Y ubíquense en el artículo 20. Vamos a ver. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien que me lo lea? Ya, Eli, ya está. ¿Alguien que me lo lea? El artículo 20. Ajá. Desarrollo de la audiencia. Artículo 20. Definición. La audiencia es el acto procesal por medio del cual el juez, tribunal o tribunal recibe información relevante directamente de los sujetos procesales para la toma de decisiones de naturaleza jurisdiccional. Su realización será oral, continua, contradictoria, pública y concentrada. Será presidida por el juez o presidente del tribunal desde su inicio hasta el final y requiere de su comparecencia ininterrumpida y de las personas necesarias para el acto procesal que motiva su realización. La publicidad podrá ser restringida en los términos establecidos por la ley. La suspensión de una audiencia es excepcional y por causa expresamente justificada. ¿Hay algo más ahí? No. No, hasta ahí termina, porque ya inicia el artículo 21. Entonces léame el 21, ¿verdad? Artículo 21. Forma de realización. Salvo que la ley indique una forma especial, la audiencia se realizará en los siguientes términos. Primero, el juez tribunal se constituirá en el lugar y hora indicada en forma previa. 2. El juez que preside verificará la presencia de las partes y otras personas admitidas para ser oídas en el acto procesal concreto. 3. Verificado el punto anterior, el que preside indicará en términos sencillos el motivo de la audiencia y la persona que solicitó su realización. 4. El peticionario señalará su pretensión en términos concretos, la presentación de sus pruebas y argumentación respectiva. Sí. Dejémoslo ahí. Ahí dejémoslo. Muy bien. Lo que yo les transmití ahí a ustedes, lo que yo les compartí es el reglamento interior de juzgados y tribunales penales, ¿verdad? Porque el derecho penal es lo que estamos estudiando, derecho procesal penal. Ese está establecido mediante el acuerdo 32, creo que es 24-2005 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese reglamento establece la forma en el que las audiencias orales deben ser desarrolladas dentro del ámbito penal. Y no solo eso, igual ustedes lean ese acuerdo, todo, lo leen todo, porque todas esas normas son de aplicación obligatoria, observables de manera imperativa por parte de los jueces dentro del desarrollo de las audiencias orales. Pero, ¿a dónde voy yo? Nosotros acá, ahorita, estamos aprendiendo las situaciones de fondo que deben de ser tratadas en el desarrollo de la audiencia de declaración de sindicado. No las de forma, aunque las de forma tienen ustedes igual que aprenderlas, porque ahí a ustedes les dice la forma en la que la audiencia va a ser desarrollada. ¿Verdad?
Si miran, en términos generales dice, indicará las pretensiones que no sé qué. Ahí es para cualquier audiencia. Acá estamos hablando de la audiencia de declaración de sindicado. El fondo, los requisitos que no deben de faltar en el desarrollo de la audiencia para que ésta pueda ser llevada a cabo. Ahí es en donde nosotros vamos. Efectivamente, para el desarrollo de la diligencia de declaración de sindicado, debe procederse de esa manera. Aquí en la ley no lo dice, que debe de verificar la comparecencia de las partes, por ejemplo. ¿Pero por qué no lo dice? Porque es una situación de forma que puede perfectamente, como en el presente caso, ser desarrollada a través de un reglamento, ¿verdad? Como nosotros bien lo sabemos, jóvenes, los reglamentos se emiten con el objeto de desarrollar una norma, una ley. Y en este caso, el reglamento está desarrollando en concreto una de las cosas, mejor dicho, que está desarrollando el reglamento es el desarrollo de las audiencias orales dentro del proceso penal, porque sabemos que son orales, porque el artículo 109 nos dice que toda solicitud deberá de sustanciarse en audiencia oral. El artículo 109 del Código Procesal Penal nos dice. Entonces, nos dice todas las audiencias deben de ser orales, pero para desarrollarlas, ¿cómo lo hacemos? Ahí está el reglamento. El reglamento lo está desarrollando, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí, Edwin? Sí, muchas gracias. Va, ahí estamos. Por ahí alguien más me había levantado la mano. Dígame, Damaris. Buenas tardes, licenciado. Quizá tal vez lo que decía el compañero, o sea, el orden en que si iba primero lo que el juez explicaba o la presentación de las partes, yo considero que está en el artículo 21, en el inciso 2, donde dice el juez que preside verificará la presencia de las partes y otras personas admitidas para ser oídas en el acto procesal concreto. Y el numeral tercero. Es lo que yo dije. Que dice, verificará el punto anterior, el que preside indicará en términos sencillos el motivo de la audiencia. Entonces, sí, me imagino que es así como decir el compañero, ¿verdad? Es lo que yo dije, Damaris, es lo que yo indiqué. De que por eso les transmití yo el reglamento, por eso les compartí el reglamento, porque todos los juzgados y tribunales penales están obligados a desarrollar las audiencias orales de esa forma, así como está establecida en el artículo 21 del reglamento. Están obligados a desarrollarlo de esa manera, y en el caso de la declaración de sindicado, deben observar estas formalidades prescritas en el artículo 81 y 82. ¿Verdad? Deben de iniciar, así como está establecido en el 21 del reglamento, pero ya al momento de llegar a la cuestión de la pretensión que está ahí por el inciso cuarto o quinto, ya ellos empiezan a desarrollarla conforme a lo que está establecido acá en los artículos 81 u 82. El desarrollo de una audiencia, el juez entra y dice: en la ciudad de Guatemala, el día 21 de septiembre del 2023, siendo las 18:15, va constituidos en la sala que ocupa el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de turno del departamento de Guatemala, el infrascrito juez fulano de tal, quien se hace acompañar del asistente de audiencias fulano de tal. Nos encontramos constituidos con el objeto de llevar a cabo audiencia de primera declaración de una persona que se encuentra acá presente, ¿verdad? Para lo cual procederé a verificar la comparecencia de los sujetos procesales. En primera instancia tengo acá la identificación del representante del Ministerio Público, en donde se puede leer que se identifica con el nombre o que se hace llamar fulano de tal. Por favor, diga presente para que queden out, y así es el desarrollo de las audiencias, ¿no? Así es como se hace, ¿va? Pero empieza con esas cuestiones establecidas, de forma establecidas en el 21, y ya llegar al numeral 4.5, viene el juez y empieza a desarrollarla
acorde a lo que establece el artículo 81 de primero y el 82 después, ¿verdad? En relación de que deben de ir a ver una, miren jóvenes, la realidad, yo nunca pido de que vayan, pero los que porque a las audiencias puede entrar uno, a veces no hay ningún problema, pero realmente yo les aconsejaría que fueran, porque, o sea, yo hago el esfuerzo de poderles explicar de la manera más clara que yo pueda hacerlo, pero no es como estar sentado ahí y ver de qué manera la desarrollan. Pero no vayan sin que antes ustedes hayan estudiado bien lo que a la declaración del sindicato se refiere, el reglamento que yo les acabo de trasladar, para que cuando vayan viendo la serie de pasos, cómo se desarrollan, sepan ustedes cuál es el fundamento de la actitud que el juez o los sujetos procesales están tomando. Sepan ustedes dónde está, porque esa es nuestra función, va, para todos. Así es como nosotros desarrollamos nuestro trabajo como abogados, ¿va? Entonces, ustedes, quienes tengan la facilidad, por ejemplo, de ir aquí a la torre de tribunales, no los dejan entrar en grupos grandes. Entonces, yo diría que fueran 1, 2, 3, cuando mucho, y vayan a averiguar, hablen con el secretario del juzgado. Tienen que tener uno la pena de hablar, tienen que quitarse uno la pena de hablar, jóvenes. Hablen con el secretario del juzgado y le soliciten que les permita ingresar a una audiencia de declaración de sindicado, porque ustedes están estudiando el curso de Derecho Procesal Penal y quieren ver cómo se desarrolla uno. Entonces, yo les recomendaría eso, porque la verdad, ustedes no tienen idea de cómo ayuda, ¿verdad? Ustedes no tienen idea de cómo ayuda. Honestamente, yo, a mí se me facilitó mucho el sumergirme en este campo, en este ámbito del derecho penal, porque yo todo el tiempo que trabajé en el organismo judicial, trabajé solo en juzgados penales. Entonces, por eso se facilitó mucho. Mire, Amílcar, fíjese que yo entiendo lo que usted dice, que en internet, y sí, por ahí encuentra uno una guía y todo, pero como les repito, cada caso, cada audiencia, jóvenes, aunque no lo crean, cada audiencia, cada caso es distinto, no hay caso ni audiencia que sea igual. Entonces, es mejor irla a ver en vivo, ¿va? Quienes puedan, tómense su tiempo para hacerlo, como les digo. Yo no los obligo, porque hay otros catedráticos que los obligan, le dan puntos, ¿va? Dan puntos, dan hasta 5 puntos, van, digamos, y van por grupos pequeños y todo, porque no solo el juzgado de turno está ahí, está en Misco, hay en Villanueva, juzgados de turno también, que ahí es más fácil que lo dejen ingresar a uno. Entonces, los catedráticos les piden las constancias y bueno, les dan hasta unos 5 puntos y todo. Yo sé que los ayuda a ustedes, pero hay quienes entiendo que no tienen tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso yo mejor lo hago opcional para quien quiera, porque de veras, jóvenes, ustedes no tienen idea de cómo ayuda eso, pero cuando ustedes ya llevan el conocimiento adelantado. Entonces, estamos en el desarrollo de la audiencia de la declaración de sindicato. Las advertencias preliminares se le hacen ver al sindicado, que son las contenidas en el artículo 81. Luego, el artículo 82 concretamente ya establece la forma en la que esa pretensión de fondo va a ser plasmada en primera instancia, ¿verdad? Externada por parte del fiscal, porque acá, en un proceso penal, el fiscal va a tener una pretensión, el abogado o defensor va a tener una pretensión también, el juez tiene que decidir. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que se hace? El juez le da la palabra, vamos a ver si eso está aquí o yo nada más tengo que irselos desarrollando. El juez le da la palabra al fiscal para que intime los hechos.
¿Qué entienden ustedes por intimar los hechos, patojos? ¿Qué entienden ustedes? Para que relate cómo fueron los hechos, Lick. Muy bien. Solo que, muy bien, Ari. Sí tiene el fiscal que relatar, pero al sindicado. O sea, por eso es intimar, ¿va? Le va a intimar los hechos al sindicado. Le va a imputar hechos al sindicado. Le va a hacer saber al sindicado, ¿verdad? ¿Por qué fue él detenido? ¿Va? Y en qué conducta delictiva o delito se tipifica el hecho que se le atribuye. Es decir, lo que el fiscal, bueno, no solo eso, lo va a hacer con todas aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿verdad? ¿Cuáles son las disposiciones legales aplicables y los elementos de convicción existentes? Más o menos el fiscal hace esto, miren pues, jóvenes. Señor, ¿cómo se llamaba Luis Pérez, ¿cómo? No me recuerdo. Usted se encuentra acá detenido, ¿verdad? Porque fue aprehendido el día 15 de septiembre del año 2000. Eso es lo que el fiscal le dice a la persona. Ahí está intimando el fiscal. Usted fue aprehendido el día 15 de septiembre del año 2023 a las 18 horas, ¿verdad? En las cercanías de la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona 1 de esta ciudad capital, por los agentes de Policía Nacional Civil. Ahí sí, fulano de tal y mengano de tal. Porque esas son circunstancias de modo, el modo en el que fue él aprehendido, y debe de incluir por quién fue aprehendido él. Entonces, usted fue aprehendido por fulano y sutano, ¿verdad? En virtud de que cuando ellos se encontraban realizando un recorrido de seguridad ciudadana en el sector, se percataron que usted en el lugar anteriormente indicado se encontraba despojando de sus pertenencias a la señora Luisa López, va con un cuchillo amenazándola con un cuchillo en la mano. Y derivado de la rápida intervención que realizaron los agentes antes relacionados, se logró evitar que usted se diera a la fuga. Dice se diera a la fuga porque ahí ya estamos hablando de que el hecho ya lo había cometido. El ilícito ya estaba consumado, porque ya lo había despojado de sus... Por el miedo al cuchillo, la señorita le dio sus pertenencias. Bueno. Luego de que ya le dice, porque ya le dio las circunstancias de tiempo, le dijo el día y la hora, lugar, le dijo en dónde fue, y el modo en que se realizó, en el que la persona ejecutó el ilícito. Ahora bien, por lo cual, esta representación, dice el fiscal, siempre dicen así, esta representación, o sea, el Ministerio Público, lo acusa a usted de la posible comisión del ilícito de, ¿qué delito, patojos? ¿Qué delitos hay? Robo agravado. Muy bien, muy excelente. Ahí están, patojos. Robo agravado. ¿Va? Regulado en el artículo 252 del Código Penal. ¿Va? Los elementos de convicción con los que esta representación cuenta son los siguientes. Ahí es donde les digo, patojos. Si ustedes se dan cuenta, el numeral 1 del artículo 82 da cuenta de elementos de convicción, no pruebas. La prueba se origina o se genera ¿en dónde? En la fase de debate. Debate. Muy bien, jóvenes. La prueba se genera en el debate. Aquí son medios de convicción. ¿Medios de convicción para quién? Para el juez. ¿Va? El Ministerio Público pretende generar en la psiquis del juzgador la idea de que la persona
pudo haber cometido el hecho o participado en él. Él lo tiene que, el Ministerio Público a través de esos medios lo tiene que convencer. ¿Y en qué consisten esos medios de convicción? Ahí llega el fiscal con una carpeta, jóvenes, con un folder. En medio del folder, ahí va la prevención policial, la declaración ministerial, en sede ministerial de los agentes captores. Como los mismos agentes captores lograron ahí capturar a 2 personas que presenciaron el hecho y se las llevaron al MP para que declararan, declaración de 2 personas que vieron a a Luis Pérez o a Pedro Pérez, no me recuerdo cómo se llama, asaltando a Luisa López, ¿verdad? Y además el informe, un fotograma que contiene extractos de la grabación que le fueron a solicitar los policías a un comerciante de una tienda que estaba ahí cerca, en donde había una cámara que precisamente estaba apuntando al lugar. Medios de investigación preliminares, jóvenes. No se puede pedir tampoco una investigación completa porque en esta etapa del proceso no buscamos quebrantar la presunción de inocencia de la persona. Solo buscamos, o el juez, mejor dicho, o el Ministerio Público busca, en primera instancia, contar con los elementos de convicción suficientes para generar esa presunción en la psiquis de quien juzga de que la persona pudo haber cometido el hecho o participado en él. No necesitamos aquel cúmulo de pruebas, jóvenes, algunos elementos, pero esos elementos, esos medios de convicción, tienen que orientar a pensar que la persona tuvo participación en el ilícito que se le está atribuyendo. Estamos en el desarrollo de la audiencia de declaración de sindicado, y eso es lo que hace el MP. Intima de primero. Intima de primero. Cuando el Ministerio Público termina, el señor juez o la señora jueza viene y le dice al sindicado: bueno, señor fulano de tal, usted ya ha escuchado al Ministerio Público la intimación que le ha formulado. Debo decirle, como ya le indiqué al principio, que usted está en toda la libertad de abstenerse de declarar, si ese es su deseo. Si usted se abstiene de declarar, esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio, ¿verdad? En su caso, esa actitud que usted pretenda adoptar en este caso puede ser consultada con su abogado defensor. Entonces, denme un minuto, jóvenes, denme un minuto, solo denme un minuto, perdón. Mis disculpas, jóvenes. Bueno, entonces, eso es lo que el juez le debe de advertir después de declarar y preguntarle en su caso, permítanme. Y preguntarle o cuestionarle al sindicado en su caso si es su deseo declarar. ¿Va? Eso ya es cuestión de la persona si quiere declarar o no. Recordemos que aún y cuando él declare, esa declaración o lo que la persona diga no puede ser utilizada en su perjuicio. Aquí viene la situación. Si la persona declara, entonces se le puede interrogar. Si la persona no declara, no se le pueden hacer preguntas. Ahora bien, aquí viene algo muy importante. Este es otro. Aquí les voy a transmitir otro documento yo.
Aquí les voy a transmitir otro documento. Pero miren pues, jóvenes. Acá, fragmentación efectiva de las reformas. Bueno, pues, aquí está. Se los voy a transmitir también al chat, ¿ya? Va. Miren pues, jóvenes, ayer cuando estábamos platicando acerca del artículo 13, me parece, de la Constitución, así rapidito, no, perdón, 9, el artículo 9 de la Constitución, vimos que ese habla de interrogatorio a detenidos, a presos o detenidos. Entonces miren pues, jóvenes, la Constitución es del año 1985, nuestro Código Procesal Penal es del año 1996. La Constitución establece de que las únicas autoridades facultadas para realizar el interrogatorio a los presos o detenidos son las autoridades judiciales, ¿verdad? Ahora bien, fíjense, mis estimados estudiantes, de que acorde a la manera en la que ha evolucionado nuestro derecho procesal penal en Guatemala, al menos en esta audiencia, los jueces, a los jueces no se les permite interrogar al detenido. Déjenme decirles algo, yo les voy a quitar esto un ratito y les voy a compartir el documento a través del cual se les prohíbe a los jueces, o no es que se les prohíba, no se les permite interrogar a las personas. Permítame, tu pantalla no se puede compartir. Entonces, miren pues, para todos. Si bien nuestra Constitución es anterior al Código Procesal Penal, lamentablemente no puedo compartir la pantalla, pero mejor. Vamos a sacarlo de aquí. Vamos a poner aquí ventana mejor. Entonces, fíjense, patojos y patojas, que lamentablemente nosotros no quiere compartir esto, jóvenes. Que lamentable, yo para ilustrarlo de una mejor forma voy a abrirlo en otro. Lamentablemente, en nuestro medio nos hemos encontrado con una falta de técnica jurídica para la aplicación. Qué bonita su playera, dice Ari. Vaya Ari, ahí le voy a regalar una de estas, ¿oyó? No son regalos que a uno le dan cuando va a pasear a otro lado. Entonces, lamentablemente, jóvenes, fíjense de que nos encontramos ante el problema que regularmente en nuestro medio actualmente se pretende, puchica, no puedo, pero no vamos a perder el tiempo en eso, es que si no son 2-3 minutos y no quiero perder el tiempo en eso. Gracias, ahorita vamos a ver quién me dijo esto, perdones, gracias Leli por la recomendación, pero si no lo vamos a hablar así. Miren pues, lamentablemente acá se ha perdido el respeto a la propia legislación superior desde el momento en el que las propias autoridades como la Corte Suprema de Justicia o como cualquier otra autoridad inferior que está por debajo de la Constitución trata de sobrepasar o superar ciertas situaciones que según ellos son obstáculos
emitiendo ellos acuerdos que claramente son inferiores a la Constitución. Eso está mal, joven. Si ya tenemos, miren, ay Dios, ya tenemos rato de que se viene haciendo eso. Se los digo porque ese acuerdo marco interinstitucional que les acabo yo de trasladar es un acuerdo al que se llevó a cabo o al que se arribó entre el organismo judicial, el Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Penal. Es decir, este organismo de Estado y estas otras dos instituciones acordaron que para el desarrollo de la diligencia de declaración de sindicado, que es lo que estamos viendo ahorita, deben de seguirse ciertos criterios o deben de observarse ciertos criterios, tal y como se encuentra establecido en el propio acuerdo. Miren, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Público de la Defensa Penal y la Fiscal General del Ministerio Público, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público acuerdan, dicen ellos, la creación de este acuerdo marco interinstitucional para la implementación efectiva de las reformas al Código Procesal Penal. Y ellos acuerdan establecer criterios para la efectiva aplicación de las reformas al Código Procesal Penal. Y se refieren al artículo que estamos estudiando. Es decir, ellos están de acuerdo en que se vea, que se observen estos criterios en el desarrollo de una audiencia. Y miren lo que dice la literal A. ¿Alguien ya abrió el acuerdo? Si alguien ya lo abrió, Sí, léalo, por favor. ¿Qué es lo que dice? Los jueces no están facultados para interrogar al imputado. Mire usted qué barbaridad. Gracias, Maite. Gracias. Mire qué barbaridad. O sea, ellos tres acuerdan, el organismo judicial y las otras dos instituciones acuerdan de que los jueces no tienen facultad para interrogar al imputado. ¿Pero por qué no, pues? Pero y no el artículo 9 de la Constitución dice que los únicos facultados para interrogar a los presos o a los detenidos son las autoridades judiciales. Pero eso es aquí, en esta audiencia, porque en debate los miembros del tribunal de sentencia sí tienen la facultad de interrogar al sindicado, fíjense, jóvenes. O sea, yo no termino de entender ese tipo de contradicciones. Es decir, a veces eso lo quisieron hacer para eliminar un resabio del sistema inquisitivo. Porque antes en las declaraciones, pues el juez venía y él interrogaba a la persona. Pero eso le ayuda al juez para lograr tener algún tipo de contexto. Y si al final de cuentas es el juez el que decide. Y de todas maneras la persona puede negarse a responder. Pero a través de un acuerdo, ¿qué les parece a ustedes eso? Jóvenes, yo les digo para que ustedes lo piensen. A través de un acuerdo suscrito entre el organismo judicial y ni siquiera la Corte en pleno, ni siquiera el organismo judicial, sino que la Cámara Penal, el Ministerio Público, y vamos a ver, porque sí dice la Cámara Penal, dice esto, si no estoy mal, vamos a ver. La Cámara Penal, sí, pues, 4 magistrados. Ellos acordaron que sus jueces no podían interrogar a la persona. Y la independencia judicial, pues, es decir, ahí se opera la independencia judicial también como una garantía para el propio sindicado. En cuanto a que yo estoy dispuesto a que el juez me pregunte porque yo no tengo nada que esconder. Si quiere el que me pregunte, lo que yo le responda tal vez le puede ayudar a él a esclarecer el caso. Pero, vean ustedes, un acuerdo superando el artículo 9 de la Constitución. ¿Sería inconstitucional? Sí, es inconstitucional. Pero, como dijo Karl Marx, ¿verdad, para todos? Los instrumentos o
las ordenanzas, las disposiciones que se encuentran libradas, aun y cuando adolezcan de inconstitucionalidad, serán válidas en tanto no se utilice el mecanismo adecuado para declararlas como inconstitucionales. O sea, eso es válido porque nadie ha planteado, aquí no sería una declaratoria de inconstitucionalidad, sino que un amparo con base en el caso de procedencia establecido en la literal C del artículo 10 de la ley de amparo. Porque esta es una disposición no legislativa, pero que sí adolece de inconstitucionalidad. Pero bueno, yo se los quería dejar ahí, en el aire, va para todos. Vale. Estamos en la audiencia de declaración de sindicato. Y mis disculpas, jóvenes, pero no me da el sistema. Vamos a ver. Vamos a ver si al menos esta vez sí. No. Solo voy a salir de la llamada y voy a volver a ingresar. Voy a hacerle caso ahí a la compañerita, no se va. Intentar compartir. Hoy está peor todavía porque ni siquiera mi cámara activa. Bueno, ahorita le voy a encontrar a esto yo. Sigamos mejor. Entonces, mis estimadas estudiantes, la situación acá radica entonces en el hecho de que debemos de tener claro nosotros, permítanme, debemos de tener claro nosotros el hecho de que aun y cuando la propia, como dijéramos, un acuerdo que es inferior a la propia Constitución establece de que el juez no está facultado para hacerlo, procesalmente se le encuentran a veces salidas a ese tipo de situaciones, fíjense, patojos y patojas. ¿Y cómo es? Los propios jueces dicen, miren, sujetos procesales, ustedes están de acuerdo en que yo le haga algunos cuestionamientos a la persona, y si nadie dice de que se opone con base en ese acuerdo, los jueces proceden a preguntar, fíjense, joven. Entonces, salidas procesales se le encuentran, no muy ortodoxas, pero bueno, al final de cuentas, se intenta la situación, va para todos. Bueno. Entonces, estamos en el dicho o en el entendido, estamos en el entendido de que la persona, después de haber sido intimada, se le cuestiona a ver si quiere declarar, que sí declara, si es que declara, se le puede interrogar. Si no declara, no hay bases para sustentar un interrogatorio, porque la propia persona, al haberse abstenido de ejercitar su defensa material, ¿verdad? No proporcionó ningún tipo de elemento para poder formular un interrogatorio. Por eso es que el numeral 3 del artículo 82 dice, después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor, después de declarar. Declare, señor. Si usted declara, entonces lo vamos a someter a interrogatorio. Si usted no declara, entonces pues de plano no va a haber interrogatorio que se le pueda realizar. Bueno, luego de eso, va para todos, el juez le concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligar al proceso al sindicado, debiendo de resolver de manera inmediata. Acá tenemos, vamos a ver, interrogatorio, argumentos del fiscal y del defensor. Acá, después
de que el fiscal, estamos en la diapositiva en el punto, en el apartado 3.2, aquí donde se indica el juez resuelve situación jurídica procesal. Es decir, de forma inmediata, el juzgador debe de analizar, ya volví en línea yo. Bueno, el juez debe analizar, jóvenes, vamos a ver si ahorita sí puedo yo compartirles la diapositiva porque es mejor irnos ilustrando así. Ojalá ahorita sí me deje, si no, ahí está. Bueno, ahí está, hoy sí. Bueno, entonces estamos en el punto 3.2, ¿no? El juez resuelve situación jurídica procesal, ¿verdad? De forma inmediata. En este punto, ¿verdad, jóvenes? En este punto, luego de que ya tanto el fiscal como el abogado defensor dieron los argumentos respecto a que el fiscal solicita que se ligue a proceso a la persona y seguramente el abogado defensor va a pedir que se le decrete la falta de mérito, ¿verdad? Cuando se liga a proceso a una persona, el auto de procesamiento es una figura procesal que la encontramos contenida en el artículo 320 del Código Procesal Penal, ¿va? Sus efectos están contemplados en el artículo 322 del Código Procesal Penal, que eso es lo que nos interesa, los efectos del auto de procesamiento. Cuando una persona es ligada a proceso, es porque el juez, a través de los medios de convicción que el fiscal le presentó, logró determinar la posible participación de la persona en el hecho que se le atribuye, o la posible comisión por parte de esta persona del hecho que se le atribuye. La posible. Es una posibilidad nada más. Entonces, el artículo 322 del Código Procesal Penal establece cuáles son los efectos del autoprocesamiento, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Cuando una persona es ligada a proceso, según el artículo 322, ¿verdad? Cuando el juez ya después del análisis de los medios de investigación que le presentó el fiscal, de los argumentos que le dio el fiscal y de los argumentos que le dio el abogado defensor, él llega al convencimiento de que sí hay que ligar a proceso a esta persona. Entonces, ordena ligarlo a proceso. ¿Cuáles son los efectos? Concederle todos los derechos y recursos que el código establece para el sindicado. Es decir, ya es un reconocimiento más serio respecto a los derechos de la persona. Ya cuando uno alega determinado derecho, pero mire señor, yo estoy ligado a proceso, yo tengo derecho porque la ley así lo dice. Tengo derecho a tener copias, tengo derecho a que se me informe el avance del proceso. Tiene derecho. La utilización de recursos, este artículo se quedó un poco... Este artículo se quedó un poco corto, fíjense jóvenes, porque, digamos, dice concederle todos los recursos que este código establece para el imputado. Les digo se quedó corto porque el artículo 71 del Código Procesal Penal le concede al imputado todos los derechos, ¿verdad? Y uno de los derechos es el de utilizar la vía recursiva, desde que la persona es señalada por primera vez dentro de un proceso penal. Es decir, mucho antes de que se dicte un auto de procesamiento, la persona goza de los derechos que el propio código establece hacia ella, hacia el sindicado. Y eso no lo digo yo, ya hay doctrina legal al respecto por parte de la Corte de Constitucionalidad, en cuanto al hecho de que una persona no necesariamente tiene que estar ligada a proceso para hacer uso de la vía recursiva, como lo dice este artículo, ¿va? Porque este artículo está dando a entender que
en tanto la persona no ha sido ligada a proceso, no puede recurrir. No. Desde que una persona es señalada de la posible comisión de algún ilícito, a partir de ese momento, la persona puede hacer uso de los recursos que la ley establece. Eso está establecido en el artículo 71 y ya hay doctrina legal al respecto en cuanto al hecho de que desde que se le señala a la persona, esa persona puede utilizar la vía recursiva. ¿Verdad, jóvenes? Pero bueno, sigamos. ¿Cuál es el otro efecto del auto de procesamiento? Sujetarlo a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven, inclusive el embargo precautorio de bienes. Cuando a esta figura del embargo precautorio nos referimos, estas son otras medidas de coerción que no se encuentran precisamente contempladas en el Código Procesal Penal, pero que sí pueden ser aplicadas. ¿Por qué? Porque el artículo 278 del Código Procesal Penal remite al Código Procesal Civil cuando de medidas precautorias se pretende discutir. Es decir, ¿qué medidas precautorias? El arraigo, el embargo, la anotación de demanda, la intervención, el secuestro. Las medidas que están establecidas a partir del artículo 525, me parece, del Código Procesal Civil y Mercantil, pueden ser utilizadas acá dentro del ámbito penal. También, respecto al sindicado, cuando se dicta auto de procesamiento, únicamente hace referencia al embargo precautorio de bienes. Pero en términos generales, si ustedes se van al artículo 124 del Código Procesal Penal, cuando habla de la acción reparadora, ahí dice que uno de los derechos de la víctima o el agraviado es la de solicitar en cualquier momento la aplicación de medidas precautorias, como esta, como el embargo, como el secuestro, como el arraigo, como la intervención, etcétera, aquellas contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, aplicables acá, con la única finalidad, en aquel caso, de garantizar el ejercicio de la acción reparadora. Para todos. Pero bueno, otro de los efectos del auto de procesamiento es sujetar a la persona civilmente responsable a las resultas del procedimiento. Entonces, si después de que el juez ya analizó los medios de investigación o los medios de convicción presentados por el MP, los argumentos del MP, los argumentos de la defensa, decide dictar auto de procesamiento, entonces la audiencia continúa su desarrollo, como lo vamos a ver ahorita. De lo contrario, el juez puede optar por aplicar la figura contenida en el artículo 272 del Código Procesal Penal, que constituye la falta de mérito. El artículo 272 establece que si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva. ¿Cuáles son esos presupuestos para dictar auto de prisión preventiva? Aquí nos vamos al artículo 259. El artículo 259 nos habla de la prisión preventiva y nos dice: se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando medie información, 1, sobre la existencia de un hecho punible, y 2, motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. Entonces, si concurren aquellos dos presupuestos establecidos en el artículo 259, la figura de la falta de mérito se descarta y se liga a proceso a la persona. Pero si no concurren estos presupuestos establecidos en el artículo 259, es decir, no media información sobre la existencia de un hecho punible
y no median motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él, entonces hay que aplicar la falta de mérito. ¿Y qué es lo que provoca la falta de mérito, patojos? Que el proceso se detenga ahí. La falta de mérito no cierra irrevocablemente el proceso, pero ahí se detiene. ¿Se puede reabrir? Sí se puede reabrir. Una vez concurran nuevos elementos que tornen viable la renovación de la persecución penal y la persona obtiene su inmediata libertad. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, licenciado. No, Ari. Excelente. Luis Fernando, va. Entonces, nos estamos saludando el siguiente miércoles, ¿va? Estas clases sí son fundamentales para todos. Fundamentales, no me van a faltar, por favor. Hay un buen grupo ahorita, faltan como 100, y yo sé que ustedes van a salir bien en mi curso si no dejan de asistir. Vamos a dejar esto, la sesión de clase